Muy buenos días, estimados estudiantes de tercero año básico. El día de hoy vamos a trabajar una actividad remota en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Docente a cargo, Tanta Inés Caro Parra que les habla, y fecha 31 de agosto del 2020. Objetivo del lenguaje: profundizar la comprensión del cuento Chorlitos en la cabeza y describir a los personajes. Y el OAT, favorecer el desarrollo físico, personal y el autocuidado en el contexto de la valoración de la vida y el propio cuerpo a través de hábitos de higiene, prevención de riesgos y hábitos de vida saludable. Los valores que vamos a trabajar es el respeto y el autocuidado. ¿Listos para comenzar nuestra clase? Comencemos entonces. En primer lugar, vamos a hacer lectura de las instrucciones de la clase. Escucha con mucha atención las instrucciones que se entregan en el video. Ten a mano tu texto del estudiante, escribe el objetivo y la fecha correspondiente y escucha la lectura de la profesora, luego vuelve a leer tú mismo. Hoy leeremos un cuento llamado Chorlitos en la cabeza. Actividades: hoy leerás un cuento llamado Chorlitos en la cabeza de la página 18 a la 21. Después de leer, desarrolla las actividades de la página 21 a la 24. Vamos a conocer antes de qué se va a tratar este cuento. ¿De qué creen ustedes que se va a tratar Chorlitos en la cabeza? ¿Sabes o imaginas qué son los chorlitos? Acá tenemos una imagen, que es la imagen de un ave. ¿Será un ave? Vamos a leer lo que dice de los chorlitos. Son aves medianas que viven en las costas y terrenos pantanosos y ponen sus nidos en el suelo. Se alimentan de insectos, gusanos y arañas. Ahora, ¿conocen algo sobre estas aves? ¿Te imaginas un nido de chorlitos? Bueno, vamos a conocer igual un poco sobre el autor. El autor que escribió este cuento es Saúl Skolnick. Él fue nacido en Santiago en 1929. Skolnick dedicó gran parte de sus obras a los niños y a las niñas. Sus cuentos tratan temas como el cuidado del medio ambiente, el respeto por los pueblos originarios y los derechos de la infancia. Murió en Putaendo, en la provincia de San Felipe, recientemente, el año 2017. Entonces aquí conocimos el autor y el nombre del cuento. Ahora antes de leer, vamos a responder una pregunta, que esa pregunta ustedes la tienen que responder en el libro. ¿Has escuchado la expresión tener chorlitos en la cabeza? ¿Qué querrá decir? Ahí ustedes tienen que escribir sus ideas antes de leer. Anticiparse a lo que puede ser el cuento. Ahora, luego de la anticipación, ustedes tienen que leer el cuento en forma silenciosa o alguna persona que se los lea, porque yo no se los voy a leer porque es muy largo, pero igual les voy a grabar un video aparte. El cuento, ¿cierto?, habla de un niño, ustedes tienen que leer, que no le gustaba bañarse. Ahora, después de leer, tienen que desarrollar las actividades en tu libro o cuaderno según corresponda. Hay algunas actividades que ustedes la tienen que desarrollar en su libro y otras en su cuaderno. En primer lugar, tienen que completar el esquema con las siguientes instrucciones. Es importante que ustedes lean las instrucciones. ¿Cuál es la primera acción? Subrayan el texto. ¿Qué hacía Robertito cuando sus padres le pedían que se bañara? Escríbelo en el primer recuadro. Ustedes tienen que ir al texto, subrayar y luego escribir la acción que hacía Robertito cuando le pedían a sus padres que se bañara. Y luego de eso, visualizar. Entonces, es importante. Primero, ¿qué hacía Robertito? En el texto, yo no voy a volver al texto, pero les puse textualmente lo que aquí aparecía, lo que allí aparecía. Entonces, entraba al baño y echaba a correr el agua de la ducha, mojando el piso y la toalla. Entonces, él le mentía a sus papás y ustedes tienen que dibujar esa acción. Y después visualizar. Cuando ustedes visualizan, es una habilidad del lenguaje que yo primero construyo la imagen mentalmente y luego la dibujo, con todos los detalles que yo me imagino. Obviamente no escapando de la lógica, de acuerdo a las características del texto. Seguimos. Ahora amplío tu vocabulario.
Busca en el cuento la palabra escandalizó y relee la oración en que se encuentra. Cuando ustedes releen, leen 2 veces. Luego infiere qué significa guiándote por el esquema. Primero ustedes tenían que leer en el texto dónde estaba la palabra escandalizó. Cuando hablamos de escandalizar, la mamá, por ejemplo, vamos a volver un poco al texto para que ustedes vean. Acá. ¡Horror! Se escandalizó la mamá que hacía mucho tiempo que no miraba con detención a su hijo. Robertito tiene chorlitos en la cabeza. ¡Horror! Entonces, ¿qué será la palabra escandalizó? Fíjense muy bien, ahí dice horror. Y toda la oración que ustedes tienen que leer. Entonces, luego de haber leído y releído, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que escribir o inferir qué significa de acuerdo al texto. Entonces acá el verbo escandalizó, según el texto, se asombró al ver que hacía mucho tiempo que no se preocupaba de su hijo, porque ahí se dio cuenta recién que ella no se estaba preocupando de su hijo ni lo miraba con detención. Luego de eso, desarrolla la misma actividad para definir la palabra piaban. Hacen el mismo proceso, vuelven al texto, subrayan el contexto de la palabra, todo el párrafo o la oración y infieren cuál es el significado de la palabra piaban. Luego, ustedes acá en la tercera pregunta, ustedes tienen que numerar las acciones según el orden en que ocurrieron en el cuento. Ustedes acá van a ordenar las acciones. Aquí ustedes me van a demostrar comprensivamente si comprendieron el cuento ordenando o secuenciando acciones. En primer lugar, ¿cuál será la primera acción? ¿Cuál creen ustedes? La primera acción es: Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus padres crean que se baña. Esa es la primera acción. ¿Cuál será la segunda? Ustedes ahí tienen que recordar y si no, ir al texto y subrayar. Yo le voy a poner la acción 1 y luego la acción 2. Un árbol comienza a crecer en la cabeza de Robertito. Entonces, de ahí después ustedes siguen ordenando la tercera y finalmente la cuarta, secuenciando en el orden en que fueron ocurriendo los hechos. Luego visualízalas. Cuando ustedes los visualizan, primero construir la imagen aquí mentalmente. Luego de haber construido esa imagen, por ejemplo la número 1, Robertito echa a correr el agua de la ducha para que sus padres crean que se baña. Ustedes tienen que visualizar primero acá, de acuerdo al dibujo que ustedes vieron, lo que leyeron, y hacer un dibujo. Es súper importante. Y de ahí tienen que ser la 1, la 2, la 3 y la 4. Seguimos. Ahora encierra las características que describen a Robertito. Las características son como él era. ¿Ya? ¿Cómo era él? Entonces, características internas. ¿Cómo era él? Entonces, él tenía 2 características que no eran para nada buenas. Yo que le puse, ¿cómo era Robertito? Robertito era sucio. ¿Por qué era sucio? ¿Por qué era sucio? Porque hay una parte del texto que lo demuestra. Robertito no era un niño muy limpio que digamos. Y eso está al comienzo del texto. Entonces yo ahí infiero que él era sucio a partir de esa oración que yo leí. Eso es súper importante. Y ahí vamos demostrando que vamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Ahora en un grupo de 5 personas que no tenemos grupo, por lo tanto ustedes van a leer en forma independiente, van a leer el principio número 6 de la Declaración de los Derechos de la Infancia, que este cuento está relacionado con los derechos de los niños, porque recuerden que ni el papá ni la mamá de Robertito se preocupaban de él. Ellos se preocupaban de ir a sus trabajos, pero no se preocupaban realmente lo que él hacía. Y él los engañaba. Entonces, acá, leamos. Los niños y las niñas necesitan amor y comprensión para poder desarrollarse en forma plena y armónica.
Siempre que sea posible, deberán crecer al cuidado y bajo la responsabilidad de sus padres, en un ambiente de afecto y seguridad. Ahora, respondan por escrito. ¿Creen que los papás de Robertito respetaban ese derecho? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo respetaban o no lo respetaban? A ver, yo creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo respetaban? Porque ellos no se preocupaban de él. Ellos dejaban que él hiciera lo que él quisiera. Ellos no estaban al tanto de sus cuidados. ¿Y qué acciones de los adultos indicarían que respetan este derecho de los niños? Mencionen dos. Entonces, una acción sería la preocupación que los padres hacen hacia sus hijos. Por ejemplo, preocuparse por sus tareas es una acción. Preocuparse también que duerman a la hora adecuada, preocuparse de que se alimenten bien, preocuparse de llevarlos al dentista, preocuparse de darles sus medicinas cuando corresponde, de la protección. Eso es cuando los papás se preocupan de ustedes y ahí demuestran que se están cumpliendo estos derechos de los niños y las niñas. Ahora seguimos con la última parte. Vamos a hacer un poco de recuerdo de lo que vimos anteriormente, lo que alcanzamos a ver y en las actividades remotas que yo también le he enviado. Vamos a hacer un recuerdo de qué son los cuentos que aparecen también en su texto. Los cuentos son narraciones literarias breves que cuentan una historia ficticia o inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en una secuencia de acciones con inicio, desarrollo y desenlace, que es la estructura del cuento. En el inicio, ¿qué pasa? Se presenta el lugar donde ocurre la historia, los personajes que intervienen y el conflicto o problema que deben resolver. En el desarrollo, los personajes actúan para resolver el conflicto. Y en el desenlace, el conflicto se resuelva de manera positiva o negativa para los personajes. En este caso, ahora ustedes tienen que completar una secuencia de inicio, desarrollo y final de chorlitos en la cabeza. ¿Qué pasó en el inicio del cuento? En el inicio vivía este niño, Robertito, con sus padres. ¿Y qué pasó? ¿Qué conflicto había? Ustedes tienen que ir resumiendo. Y después en el desarrollo, qué problema causó, y el desenlace, que finalmente la situación pudo ser resuelta. Pero ustedes tienen que escribirlo en el libro, en su libro. Espero que estén entendiendo. Y luego de eso, ustedes van a completar una pauta de autoevaluación. Cuando leo una narración, como en el caso del cuento de Chorlitos, ¿comprendo la historia? Cuando ustedes comprendan, cumplen todos los pasos que vimos anteriormente. ¿Reconozco las características de los personajes? Sí, aquí en el caso reconocimos las características de Robertito. Ordeno acciones del cuento, identifico la estructura del cuento y valoro la lectura como una forma de conocer el mundo. Ahí ustedes tienen que ir marcando de acuerdo al color y finalmente, si quieres seguir profundizando en este hermoso cuento, te invito a que leas un libro de cuentos de Saul Skolnick, que relata sucesos extraños llenos de intriga y misterio, que es un libro muy bueno que habla sobre cuentos de terror. Los que sin embargo no tienen como personaje a monstruos y fantasmas, solo situaciones cotidianas. Saul Skolnick ha escrito todo tipo de cuentos. Y luego de que hayas realizado la tarea, toma fotografías y me las envías como evidencia el día de la retroalimentación. Y si no, resolvemos dudas el día que nos corresponde. Espero que les haya quedado todo clarito. Muchas gracias, nos vemos entonces para la retroalimentación.